Hola, hoy vamos a presentar el portafolio número 5 que trata de ecuaciones diferenciales. Este portafolio fue hecho por Luna Barriento y Mateo Hernández. En la presentación vamos a ver primero qué es la ecuación diferencial, después los tipos de ecuaciones diferenciales y luego los distintos métodos de resolución, como variables separables, ecuaciones homogéneas, ecuaciones exactas o ecuaciones lineales de primer y segundo orden. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación donde la incógnita no es un número, sino una función. Además, en la ecuación aparecen una o más derivadas de esa función. Por eso, cuando resolvemos la ecuación diferencial, la resolución no es un número, sino una función que cumple con la ecuación. Esto es lo que la diferencia de las ecuaciones comunes que vimos antes. Bueno, los tipos de ecuaciones diferenciales son: las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es según la cantidad de variables independientes, que son EDO y DP. Cuando la ecuación tiene una sola variable independiente, se llama EDO, que significa ecuación diferencial ordinaria. En cambio, cuando tiene dos o más variables independientes, se llama EDP, ecuación diferencial en derivadas parciales. Después tenemos según el orden. Otra clasificación es según el orden de la ecuación. Si la ecuación es de mayor grado es la primera, la ecuación es de primer orden. Si aparece una segunda derivada o una mayor, es de segundo orden o superior. Bueno, tenemos diferentes tipos de métodos para resolver estas ecuaciones. Una ecuación diferencial es de variables separables cuando se puede escribir de tal forma que todas las variables x queden de un lado y todas las variables y del otro. Esto permite resolverla separando e integrando a cada lado. En cambio, las ecuaciones homogéneas son otro tipo de ecuación diferencial de primer orden. Estas se caracterizan porque el lado derecho de la ecuación depende solo del cociente entre las variables, por ejemplo, y sobre x. Bueno, ahora vamos con un ejemplo de las variables separables. En este ejemplo vemos una ecuación diferencial que es de primer orden y de variables separables. Primero se separan las variables, después se integran a ambos lados y finalmente se obtiene la ecuación. Con este ejemplo de ecuaciones homogéneas, para resolverla se hace una sustitución, se deriva y luego se reemplaza en la ecuación original. Luego se separan las variables, se integra y finalmente se vuelve a la variable original. Es homogénea porque el lado derecho depende solamente del cociente entre las variables. Estos conceptos son la base para entender cómo se resuelven las siguientes ecuaciones diferenciales. A partir de acá se desarrollan otros métodos que permiten resolver distintos tipos de ecuaciones según su forma. Continuando hablaremos de lo que son las EDO exactas. Una ecuación diferencial de primer orden se puede escribir en forma diferencial como Pxy por la diferencial de x más Q de x y de y por la diferencial de y igual a 0. Decimos que esta ecuación es exacta cuando existe una función f de x y de y cuya diferencial coincide con esta expresión, es decir, cuando la diferencial de f es igual a p de x por la diferencial de x más q de x y de y por la diferencial de y. Para saber si una ecuación es exacta, usamos un criterio sencillo. Derivamos p respecto de y q respecto de x. Y si esas derivadas parciales son iguales, la ecuación es exacta. Cuando la ecuación es exacta, las soluciones no se expresan despejando y, sino como una familia de curvas dadas por f de x y de y igual a c. Para resolverla, primero integramos p de x y de y con respecto a x para encontrar la función potencial de f. Luego ajustamos con una función que depende solo de y y finalmente escribimos la solución implícita. Continuando, hablaré lo que son las ecuaciones diferenciales de primer orden. Una EDO lineal de primer orden se escribe de la forma de la diferencial de y con respecto a la diferencial de x más p de x por y igual a q de x, donde px y qx son funciones de la variable independiente. Si qx es 0, la ecuación se llama homogénea, y si no es 0, se llama no homogénea. Para resolver este tipo de ecuaciones se utiliza el método de factor integrante. La idea es multiplicar la ecuación por una función especial, llamada factor integrante, de modo que el lado izquierdo se pueda escribir como la derivada de un producto. El factor integrante se calcula como ux igual a Euler elevado a la integral de p de x por la diferencial de x. Una vez que se multiplica toda la ecuación por este factor, se integra y se despeja la función y, obteniendo la solución general. A continuación hablaré lo que son las EDO lineales de segundo orden. Una ecuación de segundo orden se escribe como la constante a
por la segunda derivada de y más b por la primera derivada de y más c por y igual a g de x. Que en el caso, al igual que en las ecuaciones de primer orden, si el término g de x es 0, la ecuación se llama homogénea. En el caso de coeficientes constantes, que es lo que se ve de manera introductoria, se busca una solución de forma y igual a Euler elevado a r de x. Al reemplazar esta expresión en la ecuación, se obtiene una ecuación algebraica llamada ecuación característica. Según las raíces de esta ecuación, se determina la forma de la solución general, que puede involucrar funciones exponenciales o combinaciones de exponenciales con senos y cosenos. Considerando un ejemplo sencillo, vemos la ecuación donde tenemos la segunda derivada de y más 4y igual a 0. Suponemos una solución de la forma y igual a Euler de r de x y obtenemos la ecuación característica r al cuadrado más 4 igual a 0. Como nosotros sabemos, podemos entender que las raíces son complejas conjugadas, donde vemos que tenemos r igual a más menos de 2 de un número imaginario. En este caso, la solución general se escribe como una combinación de funciones de seno y coseno, quedando y de x igual a c1 del coseno de 2x más c2 del seno de 2x. Como conclusión, tomamos que la bibliografía utilizada la tomamos del Stugart, de la 7ª edición, y esperamos que hayan disfrutado nuestro portafolio.